El mieloma múltiple forma parte de lo que son las gammatopatías monoclonales, que son un grupo de enfermedades donde lo que hay es una proliferación de un clon de célula plasmática, que son aquellas que se encargan de sintetizar inmunoglobulina, de varios tipos, como son la gammapatía monoclonal de significado incierto, que es indolente, el mieloma múltiple y la leucemia de células plasmáticas. Estos dos últimos son graves. La gammapatía monoclonal de significado incierto constituye una enfermedad en la que la presencia del componente monoclonal es inferior a 3 gramos de decilitro, con una infiltración por las células plasmáticas en médula ósea inferior al 10% y en la que no hay daño de órganos. Suele darse en un 3 o un 4% de las personas mayores de 50 años. La importancia de esta entidad radica en que es frecuente y en que se asocia a muchos procesos que no son malignos, como pueden ser la neuropatía periférica, alteraciones cutáneas y la enfermedad de depósito con inmunoglobulina monoclonal. Hay 3 subtipos de gammapatía monoclonal de significado incierto, como son la de tipo IgM, la no IgM y la de cadenas ligeras. El mieloma múltiple es una gammapatía con una proliferación conal de células plasmáticas atípicas que se encuentran en la médula ósea y sintetizan una paraproteína que se puede detectar tanto en el suero como en la orina y que se conoce como componente M, y en el que además tiene que existir un daño orgánico. Constituye el 1% de todas las neoplasias y hasta un 10% de las neoplasias hematológicas. Es la segunda neoplasia maligna hematológica más frecuente tras el linfoma no Hodgkin. Tiene una incidencia de 4 por 100.000 habitantes. La edad media al diagnóstico suele estar en torno a los 70 años, es más frecuente en hombres y también es más frecuente en la raza negra. La mayor parte de los mielomas proceden de una gammapatía monoclonal de significado incierto que a lo largo de los años evoluciona a mieloma múltiple. Y estos, los mielomas, se pueden clasificar según el tipo de inmunoglobulina que secreten. Tienen una mediana de supervivencia estos pacientes de unos 7 a 8 años desde el diagnóstico. Esta cifra va aumentando en torno hacia los 10 años gracias a las modificaciones y mejoras en los nuevos tratamientos. Hay varios tipos, como pueden ser el mieloma aquiescente, que es asintomático, supone de un 20 a un 30% de los casos. En este tipo, la proteína monoclonal será mayor de 3 gramos de decilitro y puede o no haber infiltración de células plasmáticas en la médula ósea mayor al 10%. Nos encontraremos con una de estas dos circunstancias. Lo que no debe haber es daño de órganos y suele constituir un diagnóstico casual porque nos encontremos una velocidad de sedimentación glomerular en sangre elevada, una anemia leve o una paraproteína en sangre. En cuanto al mieloma múltiple sintomático, en este caso ya tenemos una proteína monoclonal en suero o en orina. Va a haber también una infiltración plasmática en médula ósea de más de un 10% y la presencia de plasmocitoma, y en este caso sí que debe haber un daño de órgano relacionado con el mieloma múltiple. Se entiende como daño orgánico relacionado con el mieloma múltiple a las circunstancias derivadas de este que constituirán una anemia, una hipercalcemia, lesiones osteolíticas, fracturas, una insuficiencia renal, un síndrome de hiperviscosidad, amiloidosis o que aparezcan más de 2 infecciones bacterianas al año. Por otro lado, los plasmocitomas son unos tumores óseos que, siendo histológicamente idénticos al mieloma, no son exactamente igual que este porque no se infiltra en la médula ósea. Solamente afectan a un hueso, lo que conocemos como plasmocitoma óseo, o cuando se encuentran fuera de él, en los tejidos blandos, se conocen como plasmocitoma extramedular. Lo importante es que en ninguno de estos casos habrá ni afectación orgánica ni infiltración medular. Sin embargo, en un porcentaje muy elevado, estos pacientes acabarán desarrollando mieloma múltiple. En cuanto a la clínica del mieloma múltiple, no suele tener síntomas muy específicos, pero sí que son síntomas que nos deben hacer sospechar de la aparición de esta enfermedad e intentar iniciar un estudio. Uno de los síntomas que se aparecen con más frecuencia al inicio son los dolores óseos persistentes. Suelen aparecer sobre todo en lo que es el esqueleto axial y en los huesos largos. Y característicamente empeora con los movimientos, al contrario que las metástasis de tumores sólidos, que lo que suele aparecer es un empeoramiento por la noche. Este dolor se debe a que aparecen ya lesiones líticas o porque aparece una osteopenia importante que puede condicionar fracturas y lesiones secundarias a esto, por los plasmocitomas óseos o por las fracturas patológicas que suelen ser sobre todo de cuerpos vertebrales. Sin embargo, hay un tipo de lesión lítica que es típica del mieloma múltiple, que son las lesiones líticas en la calota craneal, que sin embargo no son dolorosas. Esta enfermedad ósea puede generar compresión medular, radicular por aplastamientos vertebrales, incluso también fracturas de cadera.
Al ser una enfermedad típicamente de personas de edad avanzada, los dolores óseos no suelen ser un síntoma que nos lleven a sospechar de un mieloma múltiple. Así que lo que tenemos que intentar es que cuando aparezca un dolor óseo que es persistente, por el que no hay un traumatismo, que no somos capaces de justificar con la clínica habitual del paciente y que se hace más insidioso, tenemos que al menos intentar buscar una radiografía o una prueba de imagen que nos ayude a poder orientar o descartar este tipo de enfermedad. Otro síntoma frecuente es la anemia, que suele ser normocítica y normocrómica y aparece hasta en un 50% de los casos. Se debe a que la hematopoiesis eficaz se reduce debido a la expansión clonal en la médula o bien a veces es secundaria a la insuficiencia renal que esta enfermedad genera. Los pacientes vendrán comentándonos astenia y debilidad. También puede aparecer afectación en otras de las series hematológicas, como puede ser una leucopenia o una trombopenia, por el mismo proceso por el que se produce la anemia. La hipercalcemia puede llegar a variar desde encontrarnos con unos niveles que puedan ser asintomáticos a otros que puedan llegar incluso a comprometer la vida del paciente. En cuanto a la insuficiencia renal, esta aparece en 1 de cada 2 pacientes, o bien durante el desarrollo de la enfermedad o bien ya desde el diagnóstico, y es causa de muerte de 1 de cada 4 de los casos de mieloma múltiple. Aparece lo que se conoce como el riñón de mieloma, es muy característico. La etiología de este riñón de mieloma es multifactorial, sobre todo suele deberse a la obstrucción de los túbulos por el exceso de cadenas ligeras que se eliminan a través de ellos, que sobrepasan la capacidad excretora de los túbulos renales, aunque también se favorece por la hipercalcemia, la hiperuricemia, el uso de agentes nefrotóxicos, la deshidratación que estas alteraciones iónicas provocan, o también por las infecciones intercurrentes y de repetición que padecen estos pacientes. En cuanto a estas infecciones, se deben al que el mieloma ocasiona una inmunodeficiencia celular y humoral, que permite que al final se aparezcan infecciones de repetición, sobre todo de gérmenes encapsulados. Es muy característica la neumonía y la pielonefritis. También pueden aparecer síntomas neurológicos, como puedan ser debilidad, confusión, fatiga. Esto se debe a la hipercalcemia, como habíamos dicho antes. También puede haber una afectación radicular, pérdida de control de esfínteres, síndrome de túnel carpiano y otras neuropatías, que estas se deben más bien por la infiltración de los nervios por material amiloide. Puede que llegar incluso a que el mieloma debute como una paraplegia por compresión medular, debido a un plasmocitoma extradural o por una fractura vertebral. Esto sería una urgencia hematológica. No debemos olvidar que es una neoplasia, por lo que vamos a encontrar que hasta en un 20% de los pacientes vamos a tener presente un síndrome constitucional. Otros síntomas que pueden aparecer en el mieloma son dolor de cabeza, alteraciones visuales y de retina, esto es debido a la hiperviscosidad sanguínea. Otros síntomas que podemos encontrar son vértigos, compromiso cardiovascular por expansión del volumen plasmático o por coagulopatía derivada de la enfermedad. En cuanto a los mielomas múltiples asintomáticos, estos solamente se van a diagnosticar por alteraciones analíticas. En cuanto al diagnóstico, tenemos que intentar tener una sospecha cuando nos aparezca un paciente con una edad avanzada que tenga un dolor óseo que no está asociado a un traumatismo, que no mejora con los tratamientos habituales, en los que tendríamos que intentar empezar a hacer un estudio de mieloma múltiple solicitándole bien hemograma, bioquímica, proteínas totales, proteinograma y la radiografía de aquellas zonas dolorosas como mínimo. Si tenemos una alta sospecha de mieloma múltiple, entonces tendríamos que intentar iniciar estudios hematológicos, como un frotis de sangre, y de imagen para intentar confirmar nuestra impresión diagnóstica. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pediremos una bioquímica con función renal, iones como calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, LDH, PCR y beta-2 microglobulina. Esta suele estar asociada su concentración con la cantidad de masa tumoral que tenga el mieloma. También se eleva en otra serie de patologías, como puedan ser las infecciones, la insuficiencia renal, pero aún así es importante que hagamos la petición de este elemento. En cuanto al hemograma, tendríamos que pedir también un frotis de sangre periférica y una velocidad de sedimentación glomerular. Esta estará muy elevada y es típico que nos encontremos una anemia normocítica normocrómica. También debemos pedir un proteinograma en suero y en orina. En estos nos podremos encontrar una banda densa con una proteína M cuando tengamos un mieloma múltiple. También hay que cuantificar inmunoglobulinas y cadenas ligeras libres por nefelectomía. Esto quizá sea una prueba más difícil de obtener desde la atención primaria, como también lo puede ser la inmunofijación en suero y orina con cuantificación de componente monoclonal y de inmunoglobulina.
Lo que sí podemos pedir es una proteinuria en orina de 24 horas y serología para el virus de la inmunodeficiencia humana, el de la hepatitis C y el de la hepatitis B. En cuanto a las pruebas de imagen, la serie ósea es el inicio de este estudio. Es fundamental que por lo menos en primaria hagamos radiografía de donde duela, porque en realidad la serie ósea completa está en desuso. Lo que sí se haría quizá ya en otro tipo de atención, en un segundo escalón, es un ATC de cuerpo entero de baja dosis, que es más sensible que la serie ósea para detectar lesiones líticas. También es importante, o a veces se le suele hacer a estos pacientes, un PEC-TAC con fluoro de desoxiglucosa, que es muy sensible para detectar enfermedad extramedular. Distingue enfermedad metabólicamente activa de la inactiva y es la técnica de imagen preferida para monitorizar la respuesta de los tratamientos. También otra de las pruebas que se pueden llegar a hacer es una resonancia magnética de columna o de cuerpo entero, en aquellos centros en los que está disponible. Este tipo de prueba es muy sensible para detectar lesiones focales, puede detectar lesiones óseas que todavía no son líticas, lo cual se relaciona con el riesgo de progresión de la enfermedad, y es la técnica de imagen de elección para descartar síndrome de compresión medular. La elección de una u otra técnica va a depender de la disponibilidad de cada centro. Lo que nos interesa a nosotros desde atención primaria especialmente es que hagamos radiografía de las zonas dolorosas. En las dos imágenes superiores podemos encontrar, como podemos ver ya en la radiografía, imágenes líticas en diferentes huesos de la economía de los pacientes. En la inferior de la izquierda tenemos estas mismas lesiones vistas en un TAC y en la inferior de la derecha sería la imagen de un paciente con un mieloma múltiple captando en algunos focos de neoplásicos a nivel de la columna y de la médula ósea. Probablemente el diagnóstico de certeza nos lo dé el aspirado medular. Con este podemos obtener un criterio mayor diagnóstico cuando obtengamos un 30% de infiltración en la médula de células plasmáticas. No solo sirve para el diagnóstico, también nos permite realizar estudios de FISH o de citogenética que nos van a establecer la genética y los factores pronósticos del paciente y que además determinarán la línea de tratamiento que se siga a posteriori. Este tipo de estudios son ya en un nivel de especialización, quizá ya en hematología o en oncohematología, no tanto de atención primaria. Según el Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma Múltiple, dan como evento definitorio de mieloma lo siguiente: que tengamos una hipercalcemia con un calcio sérico mayor de 1 miligramo decilitro sobre el límite superior de la normalidad o más de 11 miligramos decilitro, que tengamos una insuficiencia renal con una creatinina por encima de 1 o un filtrado glomerular por debajo de 40, que haya una anemia con más de 2 gramos decilitro por debajo del límite inferior de la normalidad o menos de 10, que tengamos lesiones óseas líticas, una o más lesiones de más de 5 milímetros, o que tengamos la presencia de biomarcadores de malignidad. En resumen, la tríada clásica de un mieloma múltiple se caracteriza por una plasmocitosis medular mayor del 10%, un componente monoclonal de más de 30 gramos litro en suero o en orina y lesiones osteolíticas o lesión en un órgano diana. Es lo que se conoce como un mieloma sintomático. En cuanto al pronóstico, influyen principalmente la edad y las comorbilidades del paciente, la respuesta que éste tenga al tratamiento, la presencia de enfermedad extramedular en el momento del diagnóstico o si aparece una recaída y la presencia de alteraciones genéticas de alto riesgo. Hay unas 3 escalas para estratificar, de las cuales la International Staging System es la que se usa más y en la que se basa en 2 parámetros: las concentraciones en suero de proteína albúmina y las de beta-2 microglobulina. Las concentraciones altas de beta-2 microglobulina suele ir en correlación con la cantidad de clon tumoral que existe. El diagnóstico diferencial se hace complejo porque nos encontramos con unos pacientes que suelen tener síntomas similares por otras múltiples causas. En cuanto a los dolores óseos, que es uno de los que nos vamos a encontrar con mayor incidencia en la consulta, tenemos que tener especial precaución en el grupo de edad por encima de 65 años. Y cuando nos encontremos un dolor óseo espontáneo y severo, hay que descartar sobre todo fracturas y aplastamientos. Si en lo que encontramos en la radiografía es una lesión osteolítica, además tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos neoplásicos. Si obtenemos unos hallazgos de laboratorio que evidencian una gammapatía monoclonal de significado incierto, tenemos que tener en cuenta que esta puede ser un precursor premaligno del mieloma múltiple, por lo que debemos intentar hacer
unos controles anuales, aunque esta enfermedad no requiere tratamiento y la progresión suele ser muy baja. Sin embargo, no debemos olvidar mantener una vigilancia sobre este tipo de pacientes. El diagnóstico diferencial de anemia que tenemos que presentar en los pacientes con mieloma múltiple, en los que la anemia es normocítica normocrómica, son los déficits de hierro o otros déficits como puedan ser de fólico, de vitamina B12, de sangrado gastrointestinales o complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, que si bien no siempre dan este tipo de anemia, deben de formar parte de nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a la hipercalcemia, esta no suele ser tanto secundaria a enfermedades degenerativas, sino que suele estar más condicionada por procesos malignos, por lo cual debemos prestar especial atención a este tipo de enfermedades e intentar establecer un diagnóstico diferencial también con esta. Tenemos que descartar la esencia de lesiones óseas o un hiperparatiroidismo, por lo que también es interesante que pidamos una PTH en sangre. La insuficiencia renal se presenta con cifras altas de creatinina en sangre, normalmente por encima de 2, y hasta en un 20% de los pacientes se asocia albuminuria y un filtrado glomerular por debajo de 40. En las personas ancianas, sin embargo, este tipo de cuadros también se pueden dar por enfermedades como la hipertensión o la diabetes, con las que tendremos que intentar establecer un diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento del mieloma múltiple, este hay que individualizarlo mucho teniendo en cuenta la edad del paciente, la situación clínica en la que se encuentre, los factores pronósticos y el balance riesgo-beneficio. A día de hoy, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad incurable, pero sí que es verdad que se disponen de muchos tratamientos que alargan cada vez más la vida del paciente y que además lo mantienen con una calidad de vida aceptable por mucho tiempo. En el mieloma múltiple quiescente, el Grupo Español de Mieloma hizo un estudio en el que demostró que había beneficio en tratar los mielomas múltiples de alto riesgo con una pauta de lenalidomida y dexametasona, porque lo que hacía era retrasar el tiempo de progresión a mieloma múltiple sintomático. Sin embargo, todas las guías lo que vienen a decir es que hay que hacer un control clínico y analítico hasta progresión de enfermedad, manteniendo siempre una actitud expectante. En el mieloma múltiple sintomático, el tratamiento objetivo es el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. Sería el tratamiento estándar pacientes jóvenes que sean candidatos a este procedimiento. Consideran pacientes jóvenes a aquellos menores de 65 o menores de 70 si no tienen comorbilidad. Estos pacientes realizarán un tratamiento inductor farmacológico, después el trasplante con un tratamiento de mantenimiento y en aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo incluso pueden tener beneficio de hacerse un segundo trasplante. En los que no sean candidatos a este tratamiento, tendríamos que intentar individualizar en función de la edad, las comorbilidades y las preferencias del paciente. La prioridad va a ser que mantenga una buena calidad de vida con la mayor profundidad de respuesta posible. En cuanto a las recaídas, tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos los mielomas múltiples van a recaer en algún momento del curso de la enfermedad y lo primero que intentan mirar a la hora de establecer el tratamiento de segunda línea es la eficacia y la toxicidad que presentaron los tratamientos en primera línea. El plasmocitoma óseo solitario tiene un tratamiento diferente. En este se va a plantear una radioterapia a dosis altas de 40 a 50 Gray durante 4 semanas y en el cambio de radiación tenemos que intentar incluir la lesión y un margen de tejido sano de unos 2 centímetros. Cuando lo que se produzca sea una afectación vertebral, el campo incluirá la vértebra afectada y una por encima y otra por debajo que no estén afectadas. Y el tratamiento sistémico con quimioterapia no ha mostrado beneficios en este tipo de cáncer por encima de la radioterapia. La compresión medular va a constituir una emergencia clínica. Tenemos que sospecharla en aquellos pacientes que presenten debilidad de miembros inferiores, incontinencia urinaria y dolor lumbar. Y el tratamiento va a ser radioterapia urgente, con dosis alta de dexametasona o tratamiento quirúrgico cuando haya inestabilidad vertebral. El tratamiento de soporte para estos pacientes va a ser la hidratación. Necesitan al menos 2 litros de agua al día. Es importante para evitar la insuficiencia renal o su progresión. La analgesia, van a requerir importantes analgésicos debido a los dolores óseos o neuropatía secundaria a los tratamientos, pero tenemos que intentar evitar el uso de AINES por el potencial nefrotóxico de los mismos. La eritroproyetina se puede administrar cuando la hemoglobina es inferior a 10 gramos de decilitro, sin sobrepasar los 12 gramos para evitar el incremento de riesgo trombótico. Además, tenemos que intentar iniciar una profilaxis antitrombótica, bien sea con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o con aspirina, y en los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor. Cuando precisen se les harán transfusiones, bien sea por la citopenia que inducen la enfermedad o por las que induzcan los fármacos.
Cuando se presenten lesiones focales con destrucción masiva de una vértebra, puede ser interesante que se haga una vertebroplastia o la cementación vertebral para intentar evitar el dolor. Las conclusiones que aplicamos a la atención primaria. La importancia de una buena anamnesis clínica, de la exploración y de repasar los antecedentes clínicos del paciente para poder orientar un diagnóstico. Que hay que hacer un seguimiento analítico y clínico de los pacientes con antecedentes de gammopatía monoclonal de pronóstico incierto y que hay que prestar especial atención a los dolores articulares severos, erráticos y multirregionales, sobre todo en edades avanzadas. Sin más, acabo la sesión. Espero que haya sido de vuestro interés y os doy las gracias por vuestra atención. Un saludo y hasta la próxima.